El Haurtxoko es un espacio socioeducativo donde vienen niños y niñas de diferentes edades y en concreto donde estamos introduciendo las nuevas herramientas tienen la franja de edad de 3 a 6 añitos y son niños que son derivados por los centros escolares y por servicios sociales porque tienen determinadas dificultades. El EISE se plantea esta franja de edad, un poco yo creo que en la interacción que se hace con los centros escolares cada vez se va viendo la necesidad de ir bajando la edad un poco pues, para fomentar el tema de la prevención, ¿no? La verdad es que este programa, Haurtxoko, tiene mucha relación con los centros escolares, la coordinación es muy asidua y yo creo que se va viendo eso como un espacio de detección y a la vez un espacio muy educativo, ¿no? Dentro de este espacio lo que hemos hecho ha sido no incluir una herramienta, sino ir cogiendo como muchas herramientas del enfoque Reggio Emilia, de la filosofía Montessori, de pedagogía de luz, desde el Obrador de Arena, Minimundos, y lo que estamos haciendo es como una fusión de todas esas herramientas en función de las necesidades que vamos viendo con los grupos. El hecho que se plantee este tipo de herramientas nuevas es un poco fruto de la búsqueda como equipo también de nuevas metodologías y a la vez yo creo que también de la búsqueda personal y profesional de algunas personas, ¿no? Entonces se vinculan las dos cosas y BEA plantea que se pueda sumar a lo que ya sabemos hacer, ¿no? Ese tipo de herramientas. Las entradas las hacemos siempre muy despacio, en silencio, diciéndoles, ¿no?, que tienen que sentir y escuchar y disfrutar de la sala. Los cierres los hacemos pidiéndoles una valoración de cómo se han sentido dentro de ese día, ¿no? Y no tanto en lo verbal, sino igual pues, utilizando elementos musicales o con el cuerpo, con la expresión con el cuerpo, pero se les hace una valoración, ¿no?, personal de ellos. Y luego, por ejemplo, el tema de los cumpleaños les damos mucha importancia. Hemos empezado a incluir el tema del cumpleaños al estilo Montessori y la verdad que están encantados porque el protagonismo es enorme. Isma Laguchi lo que decía y Montessori era que el espacio era el segundo educador, entonces ahora lo que hacemos es tener mucho cuidado con el espacio, lo cuidamos mucho, lo mimamos mucho, desde los olores al entrar, utilizando flores de esencias, desde la tonalidad de la luz, la música, los materiales que tenemos dentro del Haurtxoko, todo con el objetivo de que el espacio sea un espacio que incite al aprendizaje, a la exploración y a la introspección, ¿no? Incluimos también elementos no estructurados porque lo que intentamos es fomentar el tema de la creatividad. Intenta, ¿no?, que sea el niño el protagonista de su aprendizaje. Aquí el educador lo que hace es guiar y acompañar. Se les da juego libre porque al final creemos que su esencia tiene que salir en el espacio y se trata de eso, ¿no?, de generar un espacio donde generen emoción y a través de la emoción que haya un aprendizaje significativo. Lo que vemos es que los niños se centran muchísimo más, el nivel de ansiedad se rebaja muchísimo, entonces desde ahí es más fácil trabajar. Hay como una introspección en el niño, se dan como muchos momentos, sobre todo en el empiece, y de ahí bueno, pues aparece luego una interacción grupal y como resultado así como general disminuye mucho el nivel de ansiedad de los críos y el nivel de agitación motriz, entonces es mucho más sencillo trabajar. Hay mucho más respeto en el espacio, o sea, se habla como mucho más tranquilo, todo es más tenue, más pausado y es muchísimo más fácil el trabajo. Yo creo que el cambio fundamental es cada vez como reflexionar sobre cuál es el espacio más respetuoso para el niño, ¿no? Teniendo en cuenta que son edades pues,
muy tempranas, ¿no? Entonces, ver desde cómo se adecua el lugar, cómo se adecua el adulto, ¿no? Que no sea el niño el que se adecue al adulto, sino el adulto el que se adecue al niño, a la niña. El tema de materiales, ¿no? ¿Cuáles son los materiales más apropiados para ese tipo de edades, ¿no? Y cada vez siempre con el cuestionamiento de cómo se puede, sobre todo, o sea, hacer que el niño sea el protagonista de esta etapa. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, porque sin emoción no hay aprendizaje.